Bueno, gente, mucho se está hablando de lo que está pasando en McLaren. Lo único que se escucha es sabotaje por todos lados hoy en día con la situación de Piastri, con la situación de Lando Norris. Y vamos a analizar algo que me puse a revisar de qué es lo que está pasando. Y la verdad es que está pasando un déjà vu en McLaren. No tanto pensando en lo que pasó en 2007, sino algo similar a lo que pasó en la temporada 2024 y más similar de lo que yo me lo esperaba. Ahora vamos a meternos un poquito en los detalles de cómo se está repitiendo prácticamente lo mismo que en el final de la temporada anterior, que podría justificar un poquito lo que está pasando. También vamos a hablar de las teorías de lo que pasa dentro de McLaren, de la situación, de cómo puede haber alguna diferencia entre los coches, que también lo vamos a estar detallando. A ver, Norris sin dudas ha pegado el primer golpe en México, un golpe que puede ser muy duro porque con esa pole que logró Lando Norris a 14 puntos solo de Oscar Piastri, con Piastri clasificando octavo y largando en la séptima posición, si Norris gana y justamente Piastri no termina en el podio, se va al líder del mundial, el piloto británico de México, algo que quedaba muy lejos después de lo que pasó en Zandvoort. Bueno, Verstappen va a largar de la quinta posición. Prácticamente necesita un milagro el piloto neerlandés para poder seguir teniendo chance de título. Necesita prácticamente un abandono de Lando Norris y él obviamente terminar por delante de Piastri, que yo creo que tiene la posibilidad de terminar por delante de Piastri, pero va a necesitar de un caos total de Norris, que incluso pasando segundo o tercero en la primera curva, siendo bastante precavido, sería negocio también. Bueno, no se conforma con eso, Norris dijo estoy aquí para ganar. Él lo ha dejado en claro, ¿no? En lo que ha sido sin dudas una vuelta fenomenal del piloto británico, metiendo más de 2 décimas a Charles Leclerc en un vueltón de un Lando Norris que se siente cada vez más cómodo con el monoplaza. ¿Qué fue lo que dijo? Estoy aquí para ganar, tengo ganas, sé que tendré coches rápidos detrás, el ritmo de carrera de los Ferrari puede ser fuerte, espero una gran pelea a ver por cuánto puedo ganar, es lo que dijo Lando Norris, que va a tener que ser, como dijimos, precavido. Norris debe terminar por delante de sus rivales, es el objetivo, incluso salir segundo en la primera curva, teniendo en cuenta lo difícil que es mantener la primera posición de justamente la pole en México. Bueno, incluso saliendo P2, yo creo que en cuanto al ritmo es mejor que el de los Ferrari y no va a tener inconveniente en la carrera. Pero hay que ver también qué tan agresivos son los Ferraris, que también ellos tienen detrás a los Mercedes, a los Red Bull, que son los principales eh, justamente rivales en el campeonato de constructores, que se lo está jugando el Ferrari, pero también tiene la posibilidad de lograr una victoria en esta temporada. Y por qué no pensar en que Lewis Hamilton también tiene la posibilidad de lograr su primera victoria con Ferrari, con toda la pica que ha habido entre estos pilotos esta temporada, ¿no? Como lo vimos en Austin en esa batalla que tuvieron. Bueno, sobre lo que está pasando con Piastri, Stella ha dicho que por ahí el tema de las temperaturas altas, la sensibilidad del neumático a la hora de prepararlo y la mayor experiencia de Norris pueden estar marcando una ventaja para el británico. Mucha gente se olvida que Piastri está recién en su tercer año. En fin, mañana lo más probable es que cambie el liderato del mundial si todo se da de la manera que parece que se va a dar, al menos que pase algo caótico con Lando Norris. No nos olvidemos que Piastri en Singapur clasificó 2 puestos por delante de Norris hace un par de carreras atrás y en la largada se lo morfó Lando Norris, lo que da la sensación de que está ausente en el auto, ya no se lo ve tampoco tan agresivo como se lo veía antes. Dejó la puerta abierta para que se meta su rival en aquel momento. Se está repitiendo en el 2024. Desde Bakú en 2024 no volvió a terminar por delante de Norris en pista, a excepción de lo que pasó en el Gran Premio de Asia en la Sprint, que en realidad le dio la posición y después Norris se lo volvió en Qatar. Pero ningún Gran Premio terminó por delante, a excepción de eso que pasó en las Sprint. Y justamente me voy a meter con este tema porque es algo que hay más similitudes de lo que realmente yo me esperaba. ¿Qué fue lo que hice? Vengo para acá. Tengo todas las clasificaciones del final de temporada del año pasado, como estamos viendo acá justamente en la pantalla prácticamente, que tenemos lo que es Singapur, tenemos lo que es Austin, tenemos lo que es México, tenemos lo que es Brasil, después de Brasil tenemos Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi. Vamos a ir repasando la diferencia entre cada una y van a ver similitudes que ni yo me las esperaba cuando lo fui a revisar. Vemos que en el Gran Premio de Singapur Lando Norris se quedó con la pole después con la victoria y tuvo una diferencia de más de 4 décimas con Oscar Piastri la temporada anterior en este circuito. 4 décimas con el coche que en aquel momento era el mejor de la temporada. Un Lando Norris
que bueno, ya marcaba la pauta sobre el final, cerrando mucho más fuerte que su compañero de equipo, mientras Lando tenía la presión de estar disputándose el título contra Verstappen, cosa que no estaba haciendo Oscar Piastri. Bueno, era algo que se volvería a repetir en los siguientes grandes premios. Si vamos al Gran Premio de Estados Unidos, Lando Norris se quedó con la pole, sacándole 6 décimas, más de 6 décimas a su compañero de equipo en Estados Unidos, en el Gran Premio de justamente Austin, en el cual en la carrera pasada también hubo diferencia a favor de Lando Norris. Unas 3 décimas de diferencia hubo en la carrera, en la clasificación para la carrera principal entre los dos pilotos. Algo que, como dijimos, estamos viendo este patrón que se está repitiendo. Y cuando vayamos a México, que vamos a ir ahora, vamos a ver que fue la mayor diferencia prácticamente entre los dos pilotos en todo el año. Porque si vemos, Lando Norris obviamente terminó en la tercera posición clasificando, después iba a tener ese caos con un Verstappen que se le metió por delante en 2024, pero nos tenemos que fijar en el tiempo de Quali 1, donde Lando Norris hizo 1.16.5, y si vamos al tiempo de Oscar Piastri, quedó eliminado en Quali 1 con 1.17.6 casi, un segundo 1 hubo el año pasado entre justamente Lando Norris y Oscar Piastri. El año pasado no se hablaba de sabotaje de Oscar Piastri. Da la sensación de que México puede ser el peor circuito de Oscar Piastri en la Fórmula 1. Recordemos que recién es su tercer gran premio que disputa en este circuito. En Austin le pasó lo mismo. También solo corrió 3 veces en Austin. Y se empieza a ver algo similar a la temporada anterior. Después nos tenemos que ir a Brasil, donde en la sprint, no lo quiero pasar por alto, pero en la sprint Piastri clasificó por delante de Lando Norris. 1-2 hicieron por 30 milésimas fue la diferencia. Pero después en la carrera el día domingo bajo lluvia, Lando Norris le metió más de un segundo 3 casi a su compañero de equipo en lo que fue la Quali 3 en lluvia, en lo que también esa experiencia estaba marcando la pauta en este circuito. Después de esta parte muy dura que fue la diferencia en Singapur, en el Gran Premio de Estados Unidos, en justamente México y en Las Vegas, la diferencia, bueno, no quiero pasar Las Vegas, Brasil, la diferencia en Las Vegas volvió a ser más pequeña, porque si ahora nos vamos a Las Vegas, tenemos a McLaren, que creo fue la peor carrera del final de temporada de McLaren, donde Lando Norris terminó en Quali 3, pero justito por delante de Oscar Piastri. Vemos a un Yuki Tsunoda que en aquel momento estaba con el Vicar, se metía entre los dos, pero la diferencia era muy poquito en Quali 3, eran apenas unas milésimas, muy parejos los dos pilotos de McLaren en Las Vegas, algo que después se repetiría prácticamente en Qatar, donde también diferencia de milésimas, media décima, un poquito más a favor de Lando Norris, y después nos iríamos al Gran Premio de Abu Dhabi, donde ahí sí Lando Norris le marcó una pauta de 2 décimas a un Oscar Piastri que, recordemos, clasificó segundo, que fue impactado por Verstappen en la primera curva y eso le complicó el Gran Premio. Obviamente no terminó delante en pista, porque en Qatar sí terminó por delante, pero porque penalizaron a Lando Norris. Terminó tercero Piastri gracias a la penalización de Lando Norris, pero no había terminado por delante en pista, a excepción de la sprint de Brasil, donde intercambiaron posiciones, y lo mismo hicieron después en el Gran Premio de justamente Qatar en la sprint también. Entonces es algo que se está repitiendo de una manera similar. Vimos por ahí que estos grandes premios en los que ha estado perdido Piastri fueron los grandes premios que más le costó la temporada anterior, como fueron prácticamente Estados Unidos y sobre todo México. La diferencia fue tremenda, fue una de las pocas veces en las que la temporada anterior Piastri quedó en Quali 1. Entonces ahí estamos viendo que es un patrón que se repite. ¿Qué quiero hablar también? Quiero hablar de que, a ver, puede pasar, o me estoy empezando a remontar a lo que pasó donde hizo clic Oscar Piastri, que fue en Bakú, donde tuvo 2 fuertes impactos ese fin de semana Oscar Piastri, que fue el impacto fuerte en clasificación, donde Oscar Piastri termina contra el muro en la curva 3 y después tiene un fuerte impacto en la curva 5, es que prácticamente termina también terminando en el muro. Entonces desde ahí se empezó a marcar una diferencia importante que, como dijimos, lo vimos con los datos, que es algo muy similar a la temporada anterior. Pero ¿no tendrá ese chasis algún daño de esos impactos fuertes? Porque prácticamente, sobre todo el impacto de clasificación fue durísimo. Oscar Piastri a 45 grados contra la pared. Lo que me pongo a pensar, ¿no? Que por ahí está afectando un poquito más también. Porque Oscar Piastri habló sobre esto. Y lo que dijo Oscar Piastri es que está todo bien, que él se sintió como una buena vuelta, solo que no hay ritmo. Lo que es un poco misterioso. Dijo Oscar Piastri esa palabra, misterioso. Ha sido la misma diferencia todo el fin de semana, pero lo revisaremos. Realmente
no está cómodo Oscar Piastri, no entiende qué es lo que está pasando. Yo creo que también, a ver, lo que hablé de Singapur. Clasificó por delante de Norris y se durmió en la largada y lo pasó por encima de Norris. La actitud también es completamente diferente de los dos pilotos en las últimas carreras, ¿no? Obviamente, sabemos que lo que está pasando en McLaren, quieras o no, y lo que ha habido esta temporada con lo que pasó en Hungría, la estrategia de Norris a favor de él, que le terminó dando la victoria cuando Piastri estaba por delante, lo que pasó en Italia, donde la orden de equipo para devolverle la posición, que creo que eso también fue un quiebre dentro del equipo McLaren, y mañana la sensación de que se puede terminar el Mundial, porque donde Norris tome el liderato, con la diferencia de ritmo que se ve, McLaren no va a dudar en respaldarlo, que al fin y al cabo sabemos que es el objetivo de Zak Brown y el equipo de Woking, el equipo McLaren. Veremos, a mí no me sorprendería que cuando vayamos a Las Vegas, que vayamos a los siguientes circuitos, a Brasil, a Qatar, a estos circuitos que conoce un poquito más, sobre todo justamente Piastri, ¿no? Que por ahí en Las Vegas tienen la misma experiencia, porque los dos han corrido la misma cantidad de veces ahí. En Qatar prácticamente algo muy similar, que las diferencias sean menores en Abu Dhabi, donde ya corrió en otras categorías Oscar Piastri. Entonces, obviamente, el impulso es diferente. Sabemos que me da la sensación a mí que donde Norris tome el liderato lo va a respaldar McLaren por el momento en el cual está cada piloto. Pero sin dudas tiene que despertar ya Oscar Piastri, ¿no? Es un momento muy complicado de la temporada donde está completamente desaparecido y creo que lo mejor que le podría pasar a Oscar Piastri mañana es que haya algún incidente en la largada y que Norris termine afuera, porque si no se va a ir líder del mundial. Y otro que también está deseando a los cuatro vientos que tenga un inconveniente Norris en la largada es Max Verstappen, ya que habló el piloto neerlandés tras lo que pasó en México y enciende las alarmas en el equipo Red Bull y se descarta prácticamente de la lucha, ya que dice que es débil el RB21 en México en comparación de lo que pasó en otros grandes premios. A ver, trajeron innovaciones, yo creo que eso le jugó un poquito en contra, el hecho de haber perdido la práctica libre 1 con el hecho de ponerlo al inland, de no tener por ahí todo ese rodaje con las nuevas piezas, le ha costado un poquito, porque la diferencia con su Noda fue mucho menor de lo que ha sido en todas las últimas carreras. Cuando se les señaló también que su auto parecía difícil de conducir, sobre todo en las S, que el auto rebotaba y lo perdía casi en todas las vueltas que hacía en clasificación, dijo que sí, que no hay mucho más que decir, simplemente ha sido muy difícil. Han probado muchas cosas, no es que no lo hayamos intentado, pero es la situación que tiene el equipo Red Bull. Recordemos que Verstappen va a largar quinto. Es una posición que, quieras o no, en México te da la posibilidad de llegar a la curva 1 con posibilidades. Lo vimos en 2023, donde Checo largó quinto y llegó a la par junto con Charles Leclerc y con Verstappen, pero también te expone muchísimo riesgo. Pero Verstappen sabe que tiene que arriesgar, porque tampoco confía en el ritmo. Dice que no tengo ritmo, no importa lo que haga en la curva 1, incluso si salto dos coches me van a matar en la carrera. Es lo que dijo en cuanto al ritmo Verstappen. Así que solo necesito evitar problemas y bueno, hacer mi propia carrera. Yo creo, como digo, que lo que necesita es que los dos Ferrari superen a Lando en la largada, él superar a Russell, meterse ahí, ese sería el escenario ideal, obviamente para limitar una pérdida con Norris y recortar nuevamente a Piastri. Y obviamente que Lando tenga algún inconveniente. Sería lo que necesitaría justamente Verstappen. Que bueno, va a ser clave lo que pase mañana en la largada, ¿no? En cuanto al ritmo está muy complicado, pero sabemos que es un circuito bastante difícil de adelantar. Por el otro lado, como dijimos, Norris puede ser precavido en la curva 1 porque el hecho de salir segundo o tercero, el objetivo de él es el campeonato. Él tiene que estar pensando en lo que pase detrás con Verstappen. Obviamente ganar la carrera sí, pero si te expones a ir un toque, a romper, a perjudicar tu carrera con dos coches que tenés atrás, en realidad tenés tres coches que no tienen nada que perder porque también lo tenés a Russell. La realidad es que puede ser bastante complicado, así que veremos qué tan inteligente y agresivo es Lando Norris. Cierro por acá con todo este análisis, déjame en los comentarios qué opinás, suscríbete al canal, deja un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.